porque le ofreces Nuestro primer invitado juguetes es el de doctor Danilo salvación. Ureña. Voy a leer algo aquí. Danilo Ureña, médico, gastroenterólogo y hepatólogo. Especialista en enfermedades del sistema digestivo y del hígado, por eso es hepatólogo. Se desempeña como coordinador de la Cátedra de Gastroenterología adjunto a esta asignatura. Es miembro de la Sociedad de Gastroenterología, jefe de servicio de gastroenterología del Hospital Padre Villini y encargado del programa de hepatología. Actualmente también es candidato a director de la Escuela de Medicina de la UAS, destacándose por su trayectoria académica, clínica y su compromiso con la formación médica en el país. Hoy vamos a tratar el tema hepatitis, la enfermedad silenciosa. Bienvenido, doctor, qué placer. Muchas gracias. Estoy presto para contestar, aclarar conceptos y nada, que le sirva de utilidad al público. Así mismo es. Me llamó mucho la atención este tema porque yo soy odontóloga, cirujana implantóloga, y lo que más le temen empleomanías y pacientes que van al centro es la contaminación de una enfermedad. Y la gente sabe que la hepatitis B es una enfermedad altamente de transmisión. Sin embargo, como todos los centros que hacen sus cosas muy bien hechas, con el grado de esterilidad que se utiliza, no hay pena con eso. Pero lamentablemente es una enfermedad muy fuerte que va deteriorando si la gente cae en cáncer, que es lo que le llaman, ¿verdad? En otro término, ¿cómo le dicen al cáncer? Hepatocarcinoma, en el caso del hígado. Pero cuando es de manera vulgar, ¿cómo le dicen? No, cáncer. Cáncer. Bueno. Cáncer de hígado. Cáncer de hígado. Hepatocarcinoma. Ok. Pero eso lleva un proceso, o sea, Sí, usted no largo, cae a cáncer sí. de la noche a la mañana. Quiere decir que hay muchas medidas que son preventivas y que pueden evitar llegar hasta ese nivel. La palabra que estás buscando era cirrosis hepática. Ah, Esa es la que ese es estamos el paso buscando. previo al cáncer. Exactamente, no, lo que pasa es que hay gente que dice, yo tengo una cirrosis hepática, Sí. tú te lo ves bebiendo, Sí. portándose mal, no se cuida y acaba en cáncer. Sí, a ver, lo primero es el concepto, ¿verdad? De hepatitis. Entonces, el itis en toda parte es inflamación o infección. Entonces, hepatitis sería la inflamación del hígado, ¿verdad? Ahora, solamente hepatitis por virus, en el caso del B o el C, no. Tenemos las hepatitis virales, son A, B, C, D, E, G. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la hepatitis por alcohol, por fármacos, que las personas no toman conciencia y se automedican, por el volaria, quien no se toma un té, una tisana. Exactamente. Y la autoinmune, que ya es un poquito más, vamos a decir, más desconocida. Entonces, la evolución es esta: inflamación. El cambio hacia cirrosis se da porque el tejido hepático va cambiando a fibrosis, o sea, un tejido friable va cambiando a cambios fibróticos, llega a cirrosis, que sería la última etapa de la fibrosis, o sea, F4, y por último puede dar el paso hacia el cáncer. En el caso de la hepatitis B, que por eso es todavía más peligrosa, puede dar el salto a cáncer sin pasar por cirrosis. Oh, wow. Así es. Doctor, bienvenido. Feliz de que usted esté aquí orientando a esa comunidad, tanto nacional e internacional. Yo quiero que usted me explique, porque hay muchas personas que tienen, no, yo tengo hepatitis A, no, que yo tengo B, entonces hágame la diferencia de la A, B, C, D y E, que usted explicó, dónde tenemos que tener cuidado, cuándo, porque como no da síntomas, ¿qué podemos nosotros o qué hacer en el momento que tengamos algunos síntomas y no sabemos, tenemos que ir directamente a un especialista? A ver, las hepatitis, como la población tiene familias, o sea, y no vamos a caer en los términos científicos, pero en fin, la hepatitis A es de transmisión fecal, o sea, alimento contaminado con materia fecal. ¿Qué? ¿De acuerdo? La hepatitis A. La A. Señores, pongan atención. Así es. O sea, manos sucias. Alimentos contaminados, agua contaminada, pescados, mariscos. Sí. Esa es la más frecuente. De esos ríos que también contaminan. Exactamente. Entonces,
Ya está descrito que sí se puede transmitir por sexo, sexo hombre con hombre, etc. Pero la norma es fecal. La B, bueno, tiene prevención la A, que es la vacuna. Exactamente. Escúcheme que tengo un poquito de gripe. Así estamos. La B se previene, tiene vacuna, es de transmisión sexual prácticamente al tiro, 100%. Transfusión sanguínea o contacto con utensilios contaminados y transmisión lineal, que es el momento del parto. Sí, señor. Esa es la B. La C no tiene vacuna, se puede transmitir por el sexo, pero en menos de un 3%, casi anecdótico. Se transmite por transfusión sanguínea o contactos con utensilios contaminados. Entonces, la D, para que usted se pueda infectar, necesariamente tiene que haber tenido la B o infectarse concomitantemente. La G, la E es una hepatitis de transmisión fecal igual que la A, muy parecida, no la tenemos en el país, gracias a Dios. Y la G es una infección muy parecida a la C. Entonces, ahí están las diferencias, con la salvedad que la C en la actualidad se puede curar en el 100% de los casos. Se puede curar. Así es. Yo a mí hago una historia larga, corta. Hace mucho tiempo llegó a mi consultorio un niño que yo atendía, eran 3 hermanitos, su papá y su mamá, y yo siempre los atendía. Yo recuerdo que cuando íbamos a pasar de un paciente a otro, que eran familia, ellos decían, pero siéntalo ahí mismo. Y decían, no, espere, que nosotros tenemos que cada vez que sale un paciente, aunque sean familia, limpiar, desinfectar, todo, para entonces trabajar. Aquí tenemos mucho cuidado. Con el tiempo pasó que resulta que el niño tenía hepatitis B. Insisto mucho en el tema de la transmisión y que la gente entienda que eso no se anda transmitiendo así por así, porque vaya a un consultorio. Entonces, recuerdo que el niño incluso falleció por una hepatitis B por una transfusión sanguínea cuando estaba muy pequeño, muy bebé. Entonces, quiero aclarar y que usted aclare eso, porque le digo a la gente que cuando usted va a un restaurante, usted come con plato, come con cuchillo, tenedores y cuchara, que otra gente utilizó, sí, que se fregaron y usted no tiene ese temor. Así mismo pasa en las clínicas. Sí, así es. Cuénteme de eso. Así es. Ya yo dije la fuente de infección, por supuesto. Entonces, no se pega por dar la mano, por compartir con las personas. Sí, por supuesto, y especialmente en el caso de la B, hay que tener en cuenta con los fluidos corporales, o sea, especialmente en el caso sexual, ¿verdad? Pero no se pega como tal y como cree la gente. Ya yo lo expliqué. Sexo, transfusión de sangre, utensilio contaminado con sangre y al momento de nacer si la madre tiene la hepatitis. O sea, por lo demás, esos son mitos, creencias. Claro, por supuesto, debe existir lo que se llama regla de higiene. Aún sea con su papá o su mamá, se supone que usted no va a comer con una cuchara que utilizó otra persona. Exactamente. Eso son reglas de higiene, así es. pero no porque se le vaya a pegar. Doctor, una pregunta un poco inquietante para mí. En su experiencia, ¿cuál es el caso que usted ha tenido más difícil o que usted ha visto de la hepatitis? Hepatitis ya sea A, B, C, ¿cuál ha sido más impactante en su profesión totalmente? Bueno, en gastroenterología y en hepatología, quizás lo más grande en sentido general que uno pueda tener es que el paciente, por no llegar a tiempo a la consulta, llegue a cirrosis. Porque la cirrosis tiene su etapa. Una compensada que tú andas en la calle con cirrosis, no lo sabe. Pero cuando empieza la descompensación, ya se puede considerar una enfermedad terminal, ¿verdad? Eso, si no llega a cáncer, porque vienen las complicaciones. Varices esofágicas, las personas en el pueblo dicen vomitó el hígado. El hígado no se vomita. Lo que pasa es que al aumentar la presión portal del hígado, crecen las venas del esófago en el estómago, que son las varices, se rompen y se produce un sangrado tan masivo que usted tiene que estar en el lugar y en el momento oportuno para poder salvarlo. Luego viene la citis, que es, ustedes ven los pacientes, ¿verdad?
¿verdad? Con el abdomen muy distendido, Ajá. eso es líquido, ese líquido se infecta. Y que esos la ojos peri- amarillos. Sí, la ictericia. La ictericia da en muchos casos aún no teniendo cirrosis, ¿verdad? De todos estos, bueno, la encefalopatía hepática, el paciente, usted lo ve desorientado, eso es producto de sustancias de desecho como el amonio, de la proteína. Wow. Y lo más catastrófico de esto, antes del cáncer, sería el síndrome hepatorenal. Es una insuficiencia renal, pero secundaria al daño hepático. Ahora, en mi experiencia, en mi vivencia, lo más grande es cuando usted se encuentra, no solamente por hepatitis viral, por cualquier tipo de hepatitis, un paciente que por asuntos médicos y abusó de un antiinflamatorio muy conocido, ibuprofen, lo tomó más de 4 meses, hizo una insuficiencia hepática severa aguda, que la única forma de salvarlo era con un trasplante, y murió. Hablemos de prevención. O sea, ya usted ha hablado de síntomas, incluso aclaró algo muy importante, porque no todo el que tiene los ojos amarillos está sufriendo del hígado. Así es. ¿Qué otras enfermedades da? Porque a través de los ojos se ven muchas enfermedades. Así ¿Qué es. otras enfermedades hacen que los ojos se pongan amarillos, la parte blanca? Primero, Luego no todo lo amarillo es ictericia, Ictericia. que es a espesa de la bilirrubina, de la bilis. Sí. O sea, usted puede estar amarillo, especialmente la palma, Manos. exacto, las manos, Con comida. y ser una hipercarotinemia. Sí. Alimentos con pigmentos amarillos, Zanahoria, zanahoria, auyama, etc. cúrcuma. Eso es lo primero. Bueno, a propósito de cúrcuma, Sí. tuve una paciente que hizo una elevación severa a la transaminasa, a STLT, por el uso de cúrcuma. Sí. Hay que tener mucho en cuenta, y ahí viene la hepatitis por hebolaria. Y mire, que le hablé de prevención, pero quiero que insista mucho en el tema de los té, porque Así es. abusan de los té. Así es. Entonces, terminando con lo de la bilirrubina, entonces, claro, los médicos usamos algunos conceptos y algunas técnicas para usted determinar a qué viene la hepatitis. Escúcheme, la ictericia. Si ya usted tiene ictericia y usted la diagnosticó, a expensas de la directa o la indirecta. La indirecta, que es por hemólisis. Por ejemplo, un paciente falsémico, porque los glóbulos rojos se destruyen antes de su vida útil, le da ictericia. Y eso es expensas de la indirecta. La intoxicación por la lestopira, que es la que viene en la orina de los ratones, tiene el llamado síndrome de Weil. Es un síndrome ictérico y no es por hepatitis. Ahora, dentro de la hepatitis, entonces son todas las que están, pero hay cientos de causas que le pueden causar lo que se llaman síndromes ictéricos, incluyendo síndromes ictéricos hereditarios. Doctor, ¿qué errores cometemos cuando nos diagnostican? Como por ejemplo, usted tiene hígado graso. ¿Cuáles son los errores que cometemos a diario por una mala alimentación, porque no le hacemos caso con un tratamiento al doctor? ¿Qué nosotros podemos hacer? Nosotras quizá como madres, quizá cómo atender a nuestros hijos, porque como no da síntomas, ya cuando da síntomas es porque ya hay problema. Sí. Bueno, el hígado graso o esteatosis hepática, hay que diferenciarla de la hepatitis, sea la esteatosis por alcohol o la esteatosis por alimentos comunes. Son diferentes. La esteatosis o la grasa del hígado por el alcohol es de muy difícil manejo, y esta es la que puede evolucionar hacia fibrosis y luego a cirrosis, o sea, cirrosis por alcohol. La esteatosis por alimentos, entonces, es simplemente educarse. Una alimentación balanceada, dígase, balanceada, baja en grasa, baja en carbohidratos, baja en azúcar. El nutriólogo o la nutrióloga debe saber más que yo de eso. Se supone que es un trabajo multidisciplinario para fines de llevar al paciente a redil que empieza a perder peso, que esa es la primera medida para bajar el hígado graso, la esteatosis hepática, y evitar lo principal, porque antes de la cirrosis viene el hígado graso. Sí, pero doctor, usted sabe que hay constantemente a veces
te diagnostican que tú tienes hígado graso, te hacen el tratamiento, vuelve y te lo dicen, vuelven y te lo dicen, vuelven y te lo dicen. Hay un momento que ya los errores es de nosotros, del humano, tenemos que crear conciencia. ¿Por qué? Porque ya cuando el límite, nada más no eres tú el que sufre toda tu familia, toda, porque si ya tú estás infectado, como se puede transmitir, ya sea por la cuchara, por el vaso, etcétera, etcétera, o no tenemos los cuidados que corresponden, entonces tenemos que mirar o ir urgentemente al médico, ya que es una patología que no da síntomas. Entonces tenemos que ir directamente al doctor y el doctor nos lo está diciendo, nos lo está explicando, entonces nosotros tenemos es que accionar con el doctor. Dígame, doctor. Sí, en el caso de la hepatitis C, de la hepatitis A, excúseme, es así. Hablar de la cuchara, del vaso, etcétera. En el caso de las otras hepatitis, no. No es que no haya reglas de higiene, pero no está demostrado que se pegue por compartir la cuchara, el vaso, etcétera. La A sí, porque es de transmisión fecal, y la E, ¿de acuerdo? Entonces, pero siempre hay que enseñar al público general de que usted debe, uno, cuidar en la manipulación del alimento, por supuesto, orientar, porque eso debe orientarse a todos los niveles, y quizás lo más importante, desde que usted tenga síntomas, ir a su médico. Prevención consciente, una prevención Pero eso consciente. es prevención. Lo otro es que, y ustedes lo saben, a veces faltan las vacunas, donde hay vacunas, pero otra es que los padres no llevan los hijos, los esconden y no se vacunan. Y una vacuna previene. O sea, si usted se vacuna de la hepatitis A, que gracias a Dios prácticamente no deja secuela, muy raro, un ínfimo porcentaje puede hacer una hepatitis A fulminante. Eso es rarísimo. Pero en el caso de la B, que sí es catastrófica, tiene vacuna. Y por supuesto, en el caso de la C, es detección temprana, que con el tratamiento que actualmente lo tenemos en el país, es un tratamiento de alto costo, o sea, es bastante costoso, por eso se llama así, y que se suple a través del Departamento de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública. El paciente se puede curar con lo que tenemos entre un 95 a 100% de los casos. Doctor, como siempre, nosotros tenemos una hora completita aquí de televisión, son varios segmentos y una conversación tan interesante. Yo quiero ya, para despedir, al terminar, por favor, nos da sus redes y dónde está, pero quiero que haga un resumen así, de cuando, como se mencionaron varias hepatitis, y cada hepatitis da síntomas diferentes, ¿verdad? Cuando alguien se hace esos chequeos generales, ¿qué es lo que debe hacerle su doctor en un recetario, en una indicación, para que se haga, aunque no de síntomas, para que descarte cualquier enfermedad que tenga que ver con el hígado? Y no llegue entonces a casos mayores, como son tantas hepatitis, y cada una de ellas es diferente, unas se pueden prevenir, todas se pueden prevenir básicamente, pero unas se pueden curar, y otras lamentablemente si no hay cuidado, si la persona no está atento, va a morir. Sí, lo primero es que las hepatitis prácticamente todas se comportan parecidas. Etapas leve a moderada a severa, aguda o crónica. O sea, si es leve no te va a dar síntomas. Si es aguda o severa te va a dar síntomas histéricos, dolor en hipocondrio derecho, náusea, vómito, diarrea, etcétera, 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 fiebre. Todas te pueden hacer eso. Ahora, lo importante es entonces saber el tipo de hepatitis, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría se pueden prevenir porque la del alcohol se previene. La de los fármacos, no es que usted no tome fármacos, porque los fármacos son necesarios para vivir, ¿de acuerdo? O para prolongar la vida o para curar una patología. Pero usted debe tomárselo como se lo indica su médico. Si a usted le dicen tómesela por 10 días, no se lo tome por 2 meses. Hay que tener mucho en cuenta entonces la llamada herbolaria, ¿verdad?
yo tuve un paciente que hizo una hepatopatía por el uso de tuatúa, probablemente ustedes lo conocen, eso se ve en los campos. Lo usan, es un arbusto que lo usan para enfermedades renales. Y ese paciente hizo un cuadro severo, agudo, de hepatitis por herbolaria. Por suerte, porque el hígado, que eso es importante, el hígado es el mejor órgano que puede existir. El hígado se regenera. Así es. Entonces, si tenemos un tiempecito, quiero, primero, porque yo soy docente. Exacto, yo soy le iba a decir, docente, usted es exacto. candidato. Yo soy Candidato, ¿qué docente, usted le ofrece a la gente de la exacto. UAS? ¿Por qué Bueno. votar por usted? Yo soy candidato a la dirección de la Escuela de Medicina. Tengo una trayectoria como docente, como profesor. Actualmente soy coordinador de la Cátedra de Medicina Interna, que es la cátedra más grande. Estamos hablando de 100 y tantos de profesores. Entonces, ¿qué yo le ofrezco? Seriedad, compromiso y avance. Atención 1A para los profesores, para los estudiantes, oírlos, recibirlos, o sea, ponerlo en el centro de la atención de la escuela. Esa sería mi meta. Tengo posibilidades, pero tengo también contrincantes que son, a mi ¿Cuándo son las entender, elecciones? son en junio, a mediados de junio. Ah, pues usted vuelve antes de eso. 16, ¿verdad? Claro. El Bueno, 16. Usted volverá con nosotros Volverá. antes de las elecciones. Así Doctor, que muchas gracias. Encantado. Sí, de verdad. ¿Cómo no? Gracias, doctor. Así que continuamos aquí en Complementando tu Salud.